Hola, soy Santiago Rada y hoy es el segundo devlog de mi juego. Mi juego momentáneamente se llama Undelivered, y ahí no sé qué va a haber, pero algo como Returner to the Dice Dungeon o algo parecido. En este juego tenemos dos modalidades, una incremental simulación donde tenés que recibir paquetes y entregarlos en los lugares correctos para ganar plata, y el segundo más importante y más interesante, que es un juego de dados por turnos en donde también puedes ganar plata para tratar de dedicarte a vivir de los juegos. En cuanto al lore, hay más allá todavía que se puede llegar a leer dentro del juego, pero la base es esa. En el devlog pasado no había mostrado prácticamente nada del arte porque el juego se veía así. Ya sé, da bastante miedo, es bastante horrible e incluso en su momento se veía así porque estaba tomando como una referencia visual a Peglin. Y ya sé que también me parezco muy poco a Peglin, pero lo tomaba por esta distribución en pantalla, como arriba está el combate y abajo mucha información. Pero me di cuenta que no necesitaba tanta información abajo, que se podía resumir mucho o que incluso hay cosas que podían pasar encima de los personajes. Así que reducimos esto a esto. Se ve increíble al lado de como se veía antes, eso te lo aseguro. En el devlog pasado, si lo viste, algo que mencionaba es que tenía un problema con el arte. No soy artista y no sabía cómo hacer el arte. Bueno, lo hice yo. Simplemente dije, ¿y qué más da que no sea artista? Me pongo a dibujar, borro, dibujo de nuevo, borro y dibujo de nuevo hasta que me guste lo que quede. Me gustó bastante el resultado, aunque también siento que es muy mejorable. Siento que cuando lo ves de lejos decís alto fondo, pero en cuanto te acercas un poquito ves unos trazos ahí medio raros, algunas pintadas medias horribles, pero no pasa nada. Es el primero, lo más probable es que haga otras 5 versiones antes de lanzarlo, pero ya veo que puedo hacerlo. Por lo que me tengo bastante fe, aunque tampoco soy animador, así que no me tengo fe en animaciones, ya veré qué pasa en ese aspecto. El juego realmente avanzó y se cambió demasiado desde el último devlog hasta este, a pesar de que en realidad pasó una semana o un poquito más, no me acuerdo la verdad hace cuánto fue que lo grabé. Estas cosas raras que estamos viendo es lo que yo pensaba que podían llegar a ser los personajes, pero lo probé con solo un par de personas y me dijeron que parecían... Bueno, vos decime qué parecen. Obviamente los tuve que cambiar y por el momento lo cambié por esta tortuga, que también la diseñé yo, también la dibujé yo, y las animaciones ya las estuve testeando, pero no son animaciones de diferentes sprites, porque no soy animador, no sé dibujar y todo lo que ya hemos hablado antes. Para las animaciones, como no sé animar, pensé en directamente utilizar las leyes de animación como Squash and Stretch, así que acá tenemos la animación de idle, la animación de recibir daño, la animación de morir, y bastantes animaciones de ataque. Para ser exactos, existen 10 animaciones de ataque, aunque muchas se parecen bastante, hice 10 para que haya un poco de variedad según qué cartas utilizas. Como ya habrás visto en esta imagen de cómo se ve el juego ahora mismo, estás viendo que acá hay un listado de cartas y acá hay un listado de dados. Sí, el juego es de dados porque esa es tu fuente principal para atacar a los enemigos, pero las cartas le aplican efectos a esos dados para que causes más daño o te cures. Lo importante obviamente es causar daño porque tenés que ganar el combate, pero lo te podés hacer de diferentes formas o incluso te puedes defender de diferentes formas a partir de los efectos que apliques en esos dados. En el tema de los personajes, también como ves en esta imagen, resulta que todos los enemigos son iguales y simplemente a veces cambian un poco de color. Esto lo hice así puramente porque todavía solo diseñé este personaje. Entonces hice el mismo personaje, le cambié los colores y dije listo, enemigos. Pero probablemente esto no se quede así. Tendré que con el tiempo dibujar bastantes enemigos y bastantes opciones más. No sé si voy a hacer que todos los enemigos sean distintos porque planeo un listado de enemigos bastante grande. Lo más probable es que utilice unos 10 o quizás hasta 12 sprites y después esos 12 los cambie de colores para hacer el doble o triple. Entonces con 12 dibujos podría terminar con 36 enemigos aproximadamente. Aunque probablemente sí tenga que hacer algunos sprites extra por el tema de los bosses o jefes de ciertas zonas. Me estoy quedando callado porque hay una sirena, pero no sé si se escucha en la grabación. En lo que es el aspecto visual lo cambié muchísimo. Realmente, como ya había mencionado antes, empecé así, después pasé a esta versión porque tenía en mente de dejar este borde como si estuvieses dentro de una pantalla, ya que al fin y al cabo estás jugando un juego adentro del juego cuando llegas a tu casa. Entonces tendría sentido que se vea la pantalla, pero no me convenció la idea. Después simplemente pasé a una versión como esta, donde de algún modo ya estaba en full screen, pero tenía una UI muy rara para ser honesto. Cambié rápidamente a esta versión, la anterior duró bastante poquito, y desde esta versión fui probando cosas y no me gustaba, sentía que estaba ocupando mucho más espacio del que realmente necesitaba, y me encontré con este juego. La verdad que no lo conocía y no lo menciono porque tampoco me acuerdo su nombre como todos los del video pasado, y
quedamos entonces con esta UI. No digo que esta va a ser la UI final, pero sí creo que es la mejor hasta el momento. Hablemos de cómo se construyó la idea del juego de dados. Inicialmente yo pensaba tener una lista de 6 efectos, una lista de 6 dados, y con esta información poder tirar un efecto como veneno, como duplicar, como congelar, y tirar algún dado para aplicar todo eso al mismo enemigo. Una vez que ese enemigo muere, pasas al siguiente y así sucesivamente. Primer problema que me encontré, era muy fácil perder. ¿Por qué? Porque si tenías la mala suerte de que te tocaba el 1 o el 2 en el dado, por más que tu dado tenga números muy altos, si te tocan los bajos, una ronda en la que no haces nada. Lo que hice para solucionar esto fue poner escudo, porque antes no había, de paso mejoré las barras de vida, acá están, espero te gusten. Y además hice que los dados tengan un número de suerte. Con esta suerte lo que te están avisando es qué probabilidad tenés de que toque el número más alto. La suerte que tenés de forma inicial va a ser la oficial, podría decirse, para cada dado. Por ejemplo, un dado que tiene 3 únicos números tiene obligatoriamente un 33% de la probabilidad más alta, porque 6 dividido 3. No hay más que eso. Pero la suerte la puse como una variable del personaje. Es decir, que cuando subas de nivel... sí, hay niveles. Cuando subas de nivel vas a poder mejorar tu suerte. Y por ende los dados que antes tenían 33%, ahora pueden tener 40 o 50 o hasta llegar al 100% si subís mucho a esa estadística en particular. Solucionado eso, vi un detalle más. Con los efectos, como estaban planeados hasta ese momento, había notado que era fácil que a lo largo de diferentes ataques te quedes sin efectos y simplemente es tirar un dado y ver si te toca por suerte un número alto para ganar. Y si toca un número bajo, esperar a que te toque de nuevo y hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es decir, interesante el inicio de partida, muy aburrido la mitad y el final. ¿Cómo solucioné esto? Hice que los efectos ya no se tengan que recargar cuando termine la ronda, cuando termine el turno o algo por el estilo, sino que simplemente funciona como un deck de cartas, como un mazo, es decir, vos los gastás y se van a un mazo de descarte. Hay otro punto conflictivo, ¿cómo limito qué podés tirar? Porque si siempre podés tirar cualquier cantidad de efectos o cartas, entonces tira todas. Si tenés 6, tirá las 6, causás más daño y adiós a tu enemigo principal. Para solucionar este problema me quise alejar de la base de un juego de cartas. ¿Por qué? En juegos de cartas, típicamente una carta suele tener un ataque, una defensa y una energía. La energía, maná o como sea que se le llame en tu juego favorito, se refiere a cuánto necesitas de algo para poder tirar esta carta. Así que ese es el principal cambio que quise marcar en mi juego. En mi juego las cartas no tienen ataque, no tienen defensa y no tienen energía. Lo que tienen es un espacio vacío de ataque o defensa y ese espacio se rellena según el valor de tu dado. Si sacas un 5, entonces puedes aplicar 5 de daño, pero si esta carta tiene este dibujito que representa que es una carta para defender, entonces va a tener 5 de escudo. Y ahora lo último, ¿cómo funciona la supuesta energía? ¿Cómo haces para decidir si podés tirar 3, 4, 5 o 27 cartas? La resolución acá son las cargas de los dados. A los dados les puse cargas, es decir que cada dado dice si tiene 3 cargas, 2 cargas, 5 cargas y la cantidad de cargas de un dado es cuántas cartas puede usar. Es decir, que hay algunos dados con los que podés tirar 3 cartas, pero con otros dados podrás tirar 5 y con otro podrás tirar solo 1. Hay muchas más cosas que ya están en el juego pero que ni siquiera había mencionado porque el devlog 1 fue muy básico, así que también te cuento que hay sinergias entre enemigos, hay bosses, hay diferentes torneos, cada torneo te paga algo distinto pero también te pide algo distinto si llegas a perder, hay forma de que te despidan en el trabajo, hay forma de que te asciendan, hay forma de conseguir un trabajo distinto, hay forma de automatizar la parte de la paquetería, hay forma de mejorar los dados pegándoles, por así decirle, algún efecto, es decir, tirar este dado y ya tiene el efecto puesto sin necesidad de gastar una carta. Eso está muy interesante. Hay diferentes estados como puede ser quemarte, congelarte, envenenarte, darte suerte y hay unos cuantos más que estoy preparando que no están terminados todavía. En su momento iba a haber habilidades en los enemigos, pero lo quité porque les di sus propias cartas, así que los enemigos también tiran cartas. La interfaz la tengo que mejorar muchísimo. Como habíamos hablado al principio, esta interfaz sí me gusta y me parece que queda buena. Incluso ya hice algunas versiones para lo que podría ser la tienda y lo que también podría ser, o mejor dicho, ya es la pantalla de detalle de los enemigos. Pero hay mucho que todavía no trabajé. Por ejemplo, el inventario ahora se ve así, o los menús se ven así, tampoco me parece que quedan consistentes porque esta era una versión vieja y tengo que actualizarla. También hay secciones como puede ser esta de acá, o esta otra, que están bastante horribles, pero bueno, tendré que trabajarlas poco a poco. Y en cuanto a la paquetería no mencioné nada visualmente. Como dije, vamos a hablar de eso en otro video, así que te quedarás con la intriga.
Ciertamente el juego va avanzando mucho mejor de lo que esperaba y ya cumplí un mes de desarrollo. Pero he de decir que si la idea inicial hubiese sido la misma idea que tendría ahora, hubiese tardado mucho menos tiempo en hacerla. La razón de que haya tardado un mes para lo que llevo es que cambió muchas veces. La base del juego sí es la misma, ya tenía en mente cómo eran los dos modos y cómo iba a funcionar un poco cada modo. La paquetería quedó casi intacta, aunque hubo algunos cambios cruciales. Y por el lado de los juegos de dados sí hubo muchos cambios, como mencioné antes, sobre cómo representarlo visualmente y sobre cómo funciona la jugabilidad. Va a estar disponible en 2026. Al menos esa es mi promesa. ¿Es cierto? No sé, pero yo creo que sí. Yo creo que sin duda va a estar disponible en 2026. Mi premonición es un mes, y como siempre pasa en el desarrollo de videojuegos, va a ser el doble o el triple. Pero si aún así tardase el triple, seguimos en 2026. Así que espera Undelivered en Steam en poco tiempo. Gracias por ver hasta el final, suscríbete y dale like si te gusta este tipo de contenido, espero que sí, y nos vemos.